En este video abordaremos un tema muy interesante. Se trata de la concepción leninista del Estado. Las ideas que mencionaré a continuación fueron pronunciadas en una conferencia dada por Vladimir Lenin el 11 de julio de 1919 en la Universidad de Sverdlov. Hay que aclarar que no siempre existió el Estado. Hubo un tiempo en que no había Estado. El Estado apareció en el lugar y momento en el que surgió la división de la sociedad en clases, es decir, cuando aparecen los explotadores y los explotados. Lenin menciona que a lo largo de la historia el ser humano ha pasado por diferentes etapas y las enumera en el siguiente orden: comunismo primitivo, esclavismo, feudalismo y capitalismo. Nos dice que en la primera etapa, en el comunismo primitivo, cuando la gente aún vivía en pequeños grupos familiares y su desarrollo era muy nulo, no existía el Estado, dado que la sociedad se regía por principios como la disciplina, la organización del trabajo, la costumbre, la tradición, el respeto, etc., quienes no solo gozaban de una posición igual que la del resto, sino que no existía una categoría especial de personas que se especializara en gobernar. La historia nos demuestra que el Estado surge solamente donde y cuando aparece la división de la sociedad en clases, o sea, la división en grupos de personas en donde algunas se apropian permanentemente del trabajo de otros y existe la explotación de una clase a otra. Con esto, Lenin quiere remarcar que existió esa etapa de la humanidad en la que no hubieron clases sociales, por consiguiente, no había Estado. Después de esta etapa vino la esclavitud. Toda Europa moderna y civilizada pasó por esta etapa, al igual que la mayoría de los pueblos de otros lugares del mundo, y sigue vigente en países menos desarrollados. Consiste en la división entre los propietarios de esclavos y los esclavos, y fue la primera división de clases importante, en donde el dueño de los esclavos no solo poseía los medios de producción, la tierra y las herramientas, sino que también era dueño de los hombres. Este grupo era conocido como el de los propietarios de esclavos, mientras que los que trabajaban eran conocidos como los esclavos. Posteriormente existió una transición del esclavismo al feudalismo, en donde la división sería distinta. Ahora la sociedad se dividía en terratenientes propietarios de los siervos y los campesinos siervos. También cambió la relación de los hombres a comparación del esclavismo. Ya no existía el apropiamiento de los hombres. Es decir, los terratenientes propietarios de siervos, bajo la ley, no consideraban a los campesinos de su propiedad, pues únicamente se apropiaban de su trabajo. A pesar de eso, en muchos países en donde subsistió el feudalismo, no había gran diferencia con la esclavitud. Tiempo después, con el desarrollo del comercio, la aparición del mercado mundial y el desarrollo de la circulación monetaria dentro de la sociedad rural, surgió la nueva clase capitalista. El feudalismo fue reemplazado por el capitalismo. Sin embargo, sigue existiendo la división en clases, pero ahora asumió una forma diferente. Los capitalistas conformaban una minoría en la población, quien gobernaba y oprimía toda la masa de trabajadores, de los cuales la mayoría son proletarios, es decir, personas que no poseen medios de producción y lo único que pueden ofrecer es su mano de obra. A pesar de los cambios históricos, desde el esclavismo, el feudalismo y el paso al capitalismo, es perceptible el surgimiento del Estado. Este siempre ha sido considerado como inherente, consiste en un grupo de personas que se dedican exclusivamente a gobernar, en donde la sociedad de los hombres se divide en gobernados y en especialistas en gobernar, que se colocan por encima de la sociedad y son llamados gobernantes. Este grupo de personas que gobiernan a otros se apodera siempre de ciertos medios de coerción, de violencia. Esto es visible desde el esclavismo, con las armas más primitivas. El Estado es una máquina para mantener el dominio de una clase sobre otra. Como vimos, cuando no existían las clases sociales, los hombres trabajaban en condiciones de mayor igualdad. Entonces, cuando apareció la primera forma de la división de la sociedad en clases, hablamos de la esclavitud, en donde por primera vez el hombre se apropió del trabajo de otro y se crearon los propietarios de esclavos. Entonces, para que ésta pudiera afianzarse, era necesario que apareciera un Estado. El cambio en la forma de explotación transformó el estado esclavista en el estado feudal. Este fue muy importante, pues en este el esclavo ya gozaba de derechos y ya se consideraba como un humano a comparación de la esclavitud. En las sociedades feudales, el campesino se hallaba sujeto a la tierra, y aunque se veía obligado a trabajar las tierras de otros, tenía derecho a trabajar su propia tierra, y el campesino no era considerado propiedad directa del señor feudal. Ni en la esclavitud ni en el feudalismo se podía gobernar ni dominar a otra clase sin recurrir a la coerción. Por estos motivos, Lenin habla de que la historia está llena de constantes intentos de las clases oprimidas por librarse de la opresión. Después del descubrimiento de América y del crecimiento del comercio mundial, fue como nació el capitalismo, y fue donde hubo un cambio en las clases. La clase terrateniente da origen a una nueva clase, los representantes del capital. Hubo una nueva organización en la sociedad, de modo que parecía que los ciudadanos eran iguales.
Desapareció la vieja división entre los propietarios y esclavos, y los individuos serán considerados igual ante la ley, y la ley protege a todos de igual forma, al igual que la propiedad privada de cada persona. A pesar de eso, quienes no poseían ninguna propiedad y únicamente podían ofrecer su fuerza de trabajo, se convierten en proletarios. Sin embargo, el Estado seguía siendo una máquina que ayudaba a los capitalistas a mantener sometidos a los campesinos y a la clase obrera, aunque aparentara igualdad y libertad. Lenin dice que el Estado es una máquina que le permite a los capitalistas conservar su poder sobre la clase obrera y el campesinado. Lenin menciona que en todo Estado, en el que existe la propiedad privada de la tierra y de los medios de producción, y en el que también el capital, por más democrático que sea, es un Estado capitalista. Las formas en las que el Estado domina puede variar, y una vez que existe, va a dominar a la sociedad entera. A pesar de esto, en el capitalismo se vio una consolidación por parte de la clase oprimida, además de la adquisición de conciencia y la creación de movimientos obreros mundiales con el fin de derrocar a la clase opresora. El capitalismo, a pesar de ser un modelo que aparenta libertad, el capital privado mantiene a toda la sociedad en una esclavitud asalariada, por lo que él propone poner esta máquina en manos de la clase proletaria, puesto que el Estado es un fraude y menciona que son títeres del capitalismo, por lo que desde el punto de vista de Vladimir Lenin y su partido, la desaparición del Estado significaría la desaparición de la explotación.